Listo, estamos en vivo. Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, noches en algunos puntos aquí de América Latina. Es un gusto para mí darle la bienvenida nuevamente a una transmisión más, a una cápsula de más aquí en esta página, la página del profe Witzig, en la que cada semana a semana, traemos temas, traemos a personas que nos puedan compartir de su experiencia, que nos puedan compartir de toda esta información que sabemos es buenísima para la comunidad educativa. Y el día de hoy me siento muy contento. El día será un gran honor debido a que tenemos a un gran personaje, a una persona que ha aportado muchísimo a la educación, una persona muy preparada. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Sergio Tobón. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, profesor Wixi. Me encuentro muy bien, gracias por esta invitación y espero que este sea un espacio para que reflexionemos todos en torno a cómo podemos mejorar la formación en Latinoamérica. Muchas gracias, doctor. Y sí, como usted lo acaba de comentar, hay varias maneras, hay distintos enfoques, hay distintas estrategias. Sin embargo, el día de hoy platicaremos de este enfoque tan interesante como lo es la socioformación. Y antes de iniciar con esta entrevista, pues quiero platicarles de manera formal quién es la persona que se encuentra aquí con nosotros. Y bueno, para eso me permitiré darle lectura a la semblanza. Él es el doctor Sergio Tobón, experto en socioformación, social, conocimiento y currículo. Él es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en modelos educativos y políticas culturales, globalización e identidad en la sociedad del conocimiento, con calificación cum laude por unanimidad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI, y profesor titular en el Centro Universitario CIFE, en el doctorado en Socioformación y Sociedad del Conocimiento. Ha sido asesor y conferencista en más de 22 países de Iberoamérica en Sociedad del Conocimiento, desarrollo del talento, currículo por proyectos y evaluación de competencias. También ha asesorado a diversas universidades en la transformación curricular. Es autor o coautor de más de 30 libros sobre socioformación, calidad de vida, competencias y evaluación del aprendizaje. Algunos de sus libros son Planeación didáctica, una perspectiva socioformativa del 2019 y Evaluación socioformativa, Metodología e Instrumentos del 2018. Ha publicado más de 130 artículos en revistas indexadas y arbitradas y es editor asociado de la revista Frontiers in Psychology, indexada en Scopus y JCR. Bueno, pues nuevamente bienvenido, doctor. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Y bueno, pues sin más preámbulo, iniciar con esta entrevista que preparamos para toda la gente que nos acompaña en el auditorio. Nos gustaría que nos compartiera, doctor, iniciando con qué podemos entender por socioformación. Bueno, por socioformación entendemos el proceso de formación que se da de manera colaborativa en el marco de una comunidad para lograr el desarrollo social sostenible. Concretamente, es un enfoque pedagógico, didáctico, curricular, pero también de evaluación, que busca el desarrollo del talento en los ciudadanos para lograr el desarrollo social sostenible en las instituciones educativas, en las organizaciones, pero también en las comunidades. Tiene una naturaleza transdisciplinar porque se ha construido con las contribuciones de diversas disciplinas y ciencias, no solamente en el campo de la educación, sino también dentro del ámbito de las ciencias sociales, con contribuciones de las ciencias económicas y administrativas, de la ingeniería, de las ciencias básicas y también del campo artístico. Excelente, excelente. Y bueno, dentro de este enfoque socioformativo, podemos encontrar, bueno, podemos buscar, bien, ¿cuáles son esos orígenes? ¿En dónde radican los orígenes de la socioformación, doctor? Bueno, los orígenes son diversos. En primer lugar, es, uno, es una preocupación personal porque desde muy temprano en mi proceso de aprendizaje siempre me hice la pregunta de cómo abordar problemas del entorno en la educación. Esa era la pregunta que yo siempre le hacía a mis maestros desde que estaba finalizando la primaria y a comienzos de la secundaria. ¿Cómo podemos trabajar de manera colaborativa en resolver los problemas de la escuela, de la comunidad?
Y yo no encontraba esas respuestas en las matemáticas o en la química o en la física o en el español. Entonces comencé a explorar y a medida que iba explorando, iba dialogando con mis maestros y incluso llegué a trabajar con varios de ellos en la secundaria. Luego hice un proceso de búsqueda personal y a finales de los años 90, ante la preocupación de cómo mejorar la calidad de la educación en Latinoamérica, fue que comenzamos a trabajar ya de manera profunda en crear un enfoque que respondiese a las necesidades latinoamericanas, porque las propuestas que se estaban implementando en ese momento eran traídas de contextos muy distintos al latinoamericano, de Alemania, de España, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera. Pero veíamos que faltaban propuestas de origen latinoamericano que obviamente con las contribuciones de enfoques de otros entornos, pero orientadas a las necesidades que tenemos. En ese proceso estuvimos haciendo varias construcciones y de manera informal, los que estábamos en este grupo de trabajo hablamos de socioformación. Y yo hablaba espontáneamente de socioformación, pero cuando comenzamos a buscar en Internet, nos encontramos que prácticamente la socioformación no existía como término en la educación y en la pedagogía, que no había una conceptualización de la socioformación. Recuerdo muy bien que en el año 2000 hice una búsqueda en Internet durante varios meses y solamente encontré el empleo de la socioformación como en unos 10 casos, buscando en ese momento, en los buscadores de ese momento. Y eso a mí me sorprendió muchísimo, pero ¿cómo es posible que en la pedagogía no se hable de socioformación? Que no se... Yo creía firmemente que la socioformación era la línea de trabajo, que había una amplia conceptualización tanto en la teoría, en la epistemología como en la metodología. Y al no encontrar esto, entonces nos dimos a la tarea, un grupo de profesores, de comenzar a construir la parte conceptual y metodológica. Y quisimos hacerlo no de manera tradicional, de arriba a abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que en vez de sentarnos en un escritorio y ponernos a teorizar, comenzamos a buscar experiencias que reflejaran lo que es socioformación. ¿Qué experiencias? Resolución de problemas reales en las asignaturas. Por ejemplo, resolución de problemas reales en matemáticas con los polinomios. Resolución de problemas reales en matemáticas con la tabla periódica. Resolución de problemas reales en preescolar, donde en esos momentos no veíamos que se trabajase con problemas reales en este nivel. Y eso nos preocupaba muchísimo porque nosotros veíamos a los profesores en preescolar haciendo muchas actividades, pero no abordando problemas del contexto con los niños. Entonces las actividades tendían a ser actividades mecánicas y los problemas del contexto son la esencia para poder desarrollar el talento. Entonces comenzamos a identificar experiencias en varios países, en Colombia, en México, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, y a partir de esas experiencias comenzamos a identificar los elementos comunes y poco a poco comenzamos a socializar esto con otros maestros, sin hacer publicaciones, sin salir a congresos, nada. De una manera muy personal, buscando ante todo que esto beneficiase a los alumnos. No teníamos ninguna pretensión de plantear un nuevo enfoque o modelo pedagógico. Solamente nos interesaba que esto beneficiase a un grupo de profesores y de estudiantes en ciertas escuelas. Y nosotros entonces íbamos y compartíamos lo que encontramos. Recuerdo muy bien que en el año 2001 tuve la oportunidad de ir a Bolivia y me encontré en Santa Cruz con un grupo de profesores que estaba en ese momento trabajando un proyecto con los estudiantes de juegos con base en los polinomios. Y luego, a partir de lo que nosotros les compartimos, de lo que habíamos encontrado en otros países, ellos comenzaron a abordar problemas reales con los polinomios, algo que yo nunca tuve en mi formación. Yo casi nunca abordé un problema del mundo real en mi formación en matemáticas, ni en química, ni en física.
Entonces ahí comenzamos a trabajar de manera colaborativa, un grupo de profesores, directivos, investigadores, asesores técnico-pedagógicos y algunas personas de la comunidad, y así estuvimos por cerca de 10 años sin mucha socialización de esto. Fue en el año 2010 que las mismas instituciones con las cuales nosotros compartíamos estas experiencias nos comenzaron a llamar a profundizar, también varias editoriales, algunas revistas, algunos congresos, y entonces esto ya fue creciendo. Y desde el 2010, pues prácticamente hemos recorrido toda Iberoamérica, ya compartiendo lo que es este enfoque de la socioformación con sus planteamientos conceptuales y metodológicos, siempre recalcando que nos basamos en experiencias exitosas de otros enfoques, como también de maestros frente a grupo, y buscando que esto sea pertinente para el contexto latinoamericano. Obviamente, retomando contribuciones de propuestas pedagógicas de otros entornos, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera. Muy bien, doctor. Y yo creo que todo esto que nos está platicando lo podemos ver ya recientemente en planes y programas de estudio, ¿no? Se percibe mucho más esta cuestión contextualizada, este acercamiento que tienen los estudiantes a situaciones reales, realmente contextualizadas y que los permiten sentirse más cerca o de forma más inmediata, lo que hace también generar aprendizajes pues mucho más significativos. Entonces creo yo que este gran aporte, esta gran labor que ha hecho por años, lo podemos ver ahorita en la actualidad, en todo lo que estamos trabajando aquí en América Latina. Yo creo que muchos de los maestros que están aquí en la transmisión y seguramente los que ven el video diferido se darán cuenta que esto está teniendo un impacto fuerte y que los profesores que estamos trabajando ahorita en las aulas vemos ese fruto, este producto del trabajo que han realizado ustedes por años. Así que estamos muy, muy contentos, muy agradecidos por todo este trabajo. Y bueno, esta pregunta, doctor, me lleva a la siguiente. La socioformación ya nos platicó un poquito de esto, cómo se ha venido gestando, pero me gustaría que nos platicara también sobre cuáles son los beneficios y por qué se recomienda su implementación. ¿Cuáles son esos beneficios a lo mejor a corto y a largo plazo dentro de cualquier sistema educativo? Bueno, usted ya ha mencionado el principal beneficio y es la contextualización. Son 5 grandes beneficios. Primero, la contextualización. ¿Qué significa la contextualización? Que trabajemos con base en problemas reales que estén alineados al ciclo vital de los estudiantes. ¿Qué significa esto? Que si trabajamos en preescolar hay que buscar problemas del mundo real que estén alineados al ciclo vital de los niños en esas edades o en ese momento de su desarrollo. Y lo mismo hay que hacer en primaria, en secundaria, en educación media, en educación superior, en una maestría, en un doctorado y hasta en un postdoctorado. Ir buscando problemas del contexto y comenzar con problemas del contexto. Y a partir de problemas del contexto, entonces abordar los conceptos, las habilidades, las actitudes, trabajar también los saberes previos, hacer la evaluación, tanto formativa como sumativa y de diagnóstico. Ese sería el primer beneficio. El segundo beneficio es que la socioformación está orientada al desarrollo social sostenible. Y el desarrollo social sostenible es el principal reto que tenemos en la actualidad como sociedad. ¿En qué medida contribuye la socioformación al desarrollo social sostenible? Contribuye en que se busque el mejoramiento de las condiciones de vida en las diversas asignaturas. Y es a través del mejoramiento de las condiciones de vida en lo cual participan los estudiantes, los profesores, los directores, pero también las familias, que se contribuye a, a buscar el equilibrio y también a buscar el equilibrio en el ambiente y también a prevenir los problemas ambientales, como igualmente se busca el fortalecimiento de la convivencia, el desarrollo socioeconómico y el fortalecimiento de la identidad cultural en el marco del multiculturalismo que nos identifica en Latinoamérica. Ese es el segundo beneficio. El tercer beneficio se refiere a la promoción de la colaboración y para ello la socioformación se ha basado en experiencias concretas de origen latinoamericano.
Entonces, hemos desarrollado todo un conjunto de estrategias para fortalecer la colaboración, que es el pilar básico hoy día de la nueva escuela mexicana. El cuarto beneficio se refiere al proyecto ético de vida. ¿Qué significa el proyecto ético de vida? Significa tener compromiso con nosotros mismos, con el ambiente, con la sociedad y con el desarrollo de la humanidad en sí misma, aplicando los valores universales como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la honestidad. Y el quinto beneficio consiste en que la socioformación nos ayuda a ubicarnos en lo esencial. ¿Qué es lo esencial que tenemos que trabajar con los estudiantes? Y a no perdernos con tantos detalles. Entonces, la socioformación plantea que lo esencial es trabajar con base en problemas para que los estudiantes aprendan a identificar, argumentar, comprender y resolver problemas de su entorno. Segundo, tener un proyecto ético de vida sólido. Tercero, tener convivencia. Y cuarto, desempeñarse con pensamiento científico o investigativo. Excelente, doctor. Estamos viendo que son múltiples los beneficios y dentro de cualquier sistema educativo yo creo que es muchísimo lo que podemos formar, lo que podemos recibir, lo que podemos implementar para lograr esos objetivos con nuestros estudiantes. Sin embargo, me gustaría que platicáramos también, estamos viendo los beneficios, pero en este camino, en este trayecto que se está emprendiendo, que se está implementando en varios países, me gustaría también conocer, nos gustaría conocer cuáles son los retos y las dificultades que nos estamos enfrentando, porque sin duda alguna en este camino tendremos ciertos retos por los que estamos tratando de enfrentar para salir avantes. ¿Cuáles serían esos retos que estamos enfrentando a la hora de implementar el enfoque socioformativo? Muy bien, los retos en general son los mismos de cualquier enfoque. Básicamente, el principal reto es ubicar la educación como la prioridad en Latinoamérica y que esta sea una prioridad en los planes de desarrollo y que todo lo demás gire a partir de la educación. Entonces, en la medida en que nos demoremos para lograr eso, va a ser un poco más difícil a quienes trabajamos en la socioformación, pues tener mayor impacto. Porque un enfoque como esto necesita que se valore al profesor como uno de los profesionales más importantes en la sociedad, lo mismo que los directores, los asesores técnico-pedagógicos, los supervisores, etcétera. Y entonces necesitamos que, que la educación ocupe un lugar central en la sociedad y que eso se vea reflejado en los noticieros, en las películas, en las telenovelas, en los comerciales, pero sobre todo en los programas de gobierno a nivel local, estatal, nacional e internacional. Y todavía falta para ello. Vemos que todavía el presupuesto para la educación es relativamente bajo en comparación con las necesidades que se tienen. En esta pandemia nos hemos podido dar cuenta de las grandes desigualdades que hay con respecto a la formación integral, pues en muchos países los estudiantes en estos momentos no tienen las condiciones necesarias para lograr una formación integral. Por ejemplo, hay estudiantes que ni siquiera tienen un televisor o que si lo tienen no pueden sintonizar bien una señal o que no tienen un celular o que no tienen acceso a internet o que no tienen acceso a los libros de texto porque todavía no les han llegado. Esas cosas afectan cualquier enfoque y sobre todo la socioformación, porque la socioformación es un enfoque en el cual trabajamos de manera colaborativa para resolver los problemas, pero necesitamos también que la misma sociedad se implique en esto. El segundo reto es que necesitamos currículos más flexibles, con menos contenidos, donde el profesor tenga mucha más libertad para orientar el proceso de mediación. Usted mencionaba que en el caso de México se han tenido avances. Efectivamente, se han tenido avances.
Yo tengo la fortuna de estar acompañando muchos procesos de reforma educativa en México desde el año 2008, por invitación en ese entonces del secretario de Educación que había en ese momento. Y desde entonces he tenido la oportunidad de estar con diferentes gobiernos y trabajar en diversos estados de la República. Y he visto los avances en la parte curricular, en la parte pedagógica, también en la gestión, en la formación continua. Pero aún así, todavía necesitamos más cambios en la parte curricular. Pero no es que nos estén faltando unos contenidos y que nos estén sobrando otros. Yo creo que el principal cambio es ubicar al profesor como el mediador del proceso, como quien toma las decisiones, como el profesional que en función del contexto pueda determinar cuáles aprendizajes son los más relevantes para sus estudiantes, que pueda modificar incluso el orden, que pueda establecer a qué aprendizajes esperados le dedica más tiempo y a cuáles menos tiempo, o si es necesario dejar un conjunto de aprendizajes esperados de lado y enfocarse en otros. Entonces, yo creo que todavía necesitamos llegar a eso, a ubicar al profesor como el eje del sistema, como un profesional que toma decisiones. Y entonces eso también significa que hay que mejorar los procesos de formación, tanto la formación continua como la formación que se brinda en las normales y en las facultades de educación. Creo que esos son los dos principales retos para el enfoque socioformativo. Ubicar la educación en Latinoamérica como la prioridad, pero una prioridad sincera, que esté bien incrustada en los planes de desarrollo. Y segundo, ubicar al profesor como el eje del proceso, como el mediador que puede tomar decisiones y que busque contextualizar logre los aprendizajes esperados en su entorno con plena flexibilidad. Excelente, doctor. Creo que nos está dando claridad en cuanto al rumbo que debe llevar la educación, en cuanto a qué se requiere para realmente enfrentar estos retos que se nos solicita para poder llegar a un verdadero enfoque socioformativo. Esto me lleva a la siguiente pregunta, al hablar de la cuestión de las estrategias. Si estamos hablando de socioformación, seguramente esto está ligado a ciertas estrategias, ciertos recursos, ciertas técnicas que nos permitan acercarnos y lograr nuestro objetivo de una mejor manera. Entonces, me permito preguntarle lo siguiente, doctor, que es, entonces, ¿qué estrategias didácticas se recomiendan para la aplicación del enfoque socioformativo? Aquí hay muchos profesores ahorita preguntando en lo referente a cómo le hago específicamente para yo lograr aplicar este enfoque dentro de mi escuela, dentro de mi grupo. Muy bien, en la socioformación hemos construido, reconstruido y sistematizado un conjunto de estrategias didácticas desde el 2000. Voy a hacer una pequeña lista de proyectos formativos, taller reflexivo constructivo, análisis de casos por problemas del contexto, cartografía conceptual, trabajo colaborativo sinérgico, metacognición colaborativa, formación con base en rúbricas analíticas y globales, eh, juegos de reto, entre otros. Pero la principal estrategia que nosotros hemos visto que tiene mayor impacto en la formación de ciudadanos son los proyectos formativos. ¿Qué son los proyectos formativos? Los proyectos formativos son un conjunto de actividades articuladas entre sí que se hacen con los estudiantes de manera colaborativa para resolver un determinado problema del entorno, un problema real. Un proyecto formativo puede durar 3 o 4 sesiones de clase, o 10 o 12 o 15 o 30 o 40 o más. Un proyecto formativo se puede hacer entonces en una semana, 2 semanas, un mes, varios meses, un semestre, un ciclo escolar completo o incluso todo un nivel. Por ejemplo, se puede trabajar un proyecto formativo en toda la secundaria
o se puede abordar un proyecto formativo en todo el preescolar, en los 3 niveles de preescolar que tiene México, o en los diferentes semestres o niveles que tiene la educación media superior, y así sucesivamente. Esta metodología fue retomada por la socioformación de Kilpatrick, pero en la socioformación se adaptó al contexto latinoamericano y con base en la sistematización de experiencias concretas de profesores, se amplió la metodología. Hoy día, esta metodología básicamente tiene 7 actividades que hacemos todo el tiempo, en cualquier asignatura. Se las voy a compartir porque esto ayuda mucho a clarificar para que aterricemos. Primera actividad. Sensibilizar a los estudiantes frente a un determinado problema o reto del entorno. Segunda actividad. Buscar cuáles son los saberes previos que tienen los estudiantes y que ellos tomen conciencia de estos saberes previos. Y tercera actividad, acordar el plan de trabajo con los alumnos, acordando las normas, el aprendizaje o los aprendizajes esperados que se van a lograr, las fechas de entrega y el instrumento de evaluación que se va a seguir, para que el instrumento de evaluación esté claro desde el inicio. Y así los estudiantes utilicen el instrumento en su propio aprendizaje y tengan una mejor formación. Estas serían las 3 primeras actividades de entrada o de apertura. En el desarrollo trabajamos las siguientes actividades. La conceptualización necesaria para poder resolver el problema. Entonces ahí los estudiantes estudian el libro de texto y complementan el libro de texto con videos, con programas en la televisión, como los que se están dando actualmente en México y en Perú y en Colombia en estos momentos, o con otros materiales que tengan a disposición, como por ejemplo los materiales de la biblioteca escolar o de la biblioteca del aula. Luego se analiza con detalle un ejemplo para entender la metodología. Y una vez se hace esto, entonces los estudiantes hacen una actividad práctica en la cual abordan el problema real, lo conceptualizan y también lo buscan resolver. Y a partir de ello generan un producto. Y en la etapa final, es decir, en el cierre, los estudiantes hacen una metacognición para mejorar el producto que elaboraron en el desarrollo, teniendo como base el instrumento que se compartió, trabajan de manera colaborativa para que entre todos se apoyen en el proceso formativo y al final, en la última actividad del cierre, comparten tanto lo que aprendieron como su producto. Y esto lo hacen con sus pares, con su familia y en determinados casos con la comunidad. Entonces, esta es la estructura de un proyecto, que perfectamente puede ser la estructura de cualquier secuencia didáctica en formación cívica y ética, en educación física, en español, en matemáticas, en química, física, etcétera. Y así lo hemos trabajado por años. En México, miles de profesores en la actualidad lo hacen así. Profesores de Yucatán, de Quintana Roo, de Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Querétaro en la Ciudad de México, etcétera. También de Campeche y en otros países, como en el caso del Perú, Chile, Argentina. Obviamente el profesor puede hacer cambios, puede agregar más actividades o unir actividades, pero más o menos esto es lo que nos identifica cuando hablamos de proyectos formativos. El problema del contexto no necesariamente es algo negativo. El problema del contexto también puede ser mejorar algo existente, crear, innovar. Y esta metodología se trabaja en todos los niveles, valga decir. O sea, la trabajamos en todos los niveles de preescolar, primaria, secundaria, educación media, educación superior. En la educación superior lo hacemos en maestría, doctorado y en postdoctorado.
y en todas las asignaturas. A nosotros nos decían en el año 2002, 2003, 2004 que esto no se podía aplicar en matemáticas ni en física, que porque los temas eran muy abstractos, que primero era necesario que los alumnos entendieran la ecuación. Y nosotros hemos demostrado con experiencias de profesores de matemáticas que perfectamente cualquier tema de educación básica y de educación media superior se puede iniciar con un problema del contexto, luego pasar a la conceptualización, plantear ejemplos, analizar saberes previos y que los estudiantes trabajen en ese problema. Sea que el problema lo proponga el profesor, lo propongan los padres, lo proponga la comunidad, lo proponga el libro de texto o lo planteen los mismos estudiantes. Excelente, excelente, doctor, toda esta información que nos está brindando referente a esta metodología de trabajo, los proyectos formativos. Y en este sentido, el conocer cómo es esta metodología, los elementos que la componen, que son clave cada uno de ellos para que podamos obtener buenos resultados. Hay varias preguntas o varios maestros que nos están preguntando en lo referente a una evaluación bajo este enfoque socioformativo. Entonces, no sé si nos pueda también compartir, por favor, de cuál sería una metodología o un camino certero para realizar una evaluación bajo este mismo enfoque. Muy bien, en la socioformación se cambió el concepto de evaluación que se tenía en Latinoamérica. Cuando nosotros comenzamos a trabajar la socioformación, en diversos estudios de revisión de la literatura que hicimos, nos encontramos que la evaluación del aprendizaje básicamente tenía dos componentes. Determinar qué aprendizajes estaba logrando el estudiante y, en segundo lugar, retroalimentar al estudiante. En la socioformación le agregamos un tercer componente y es el acompañamiento hasta que el estudiante efectivamente mejore y logre el aprendizaje esperado. ¿Qué significa esto? Esto significa que en la socioformación la evaluación tiene tres ejes. En primer lugar, determinar cómo los estudiantes están logrando sus aprendizajes esperados por medio de la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y socioevaluación. En segundo lugar, se busca retroalimentar al estudiante de la manera más rápida y profunda posible, buscando que él comprenda qué logros está teniendo, pero en qué aspectos puntuales necesita mejorar. Así debe ser la retroalimentación. Y con base en ello está el tercer componente en el cual enfatiza la socioformación. Acompañar a los estudiantes para que efectivamente mejoren, para que eso no se quede en un buen propósito, para que eso no se quede en una simple reflexión, porque en muchos momentos nos quedamos en eso, en que el estudiante reflexione, en que el estudiante tenga conciencia, pero no hacemos lo necesario para que se pase de la reflexión a los hechos. Entonces, en la socioformación buscamos mucho pasar a los hechos, que los compromisos que asume un estudiante efectivamente se cumplan, que la palabra sea una palabra de honor. Y en este sentido, entonces, en la socioformación buscamos darle acompañamiento y tutoría al alumno para que logre los aprendizajes esperados, por lo menos en un nivel básico. Entonces, eso es la evaluación, un proceso de diagnóstico, retroalimentación y apoyo continuo a los estudiantes, pero también a los docentes, a los directores, a los asesores técnico-pedagógicos y a los supervisores para lograr la formación continua, con base en la colaboración. ¿Qué significa la colaboración? La colaboración significa que el profesor va a buscar apoyar a sus estudiantes para que entre ellos se brinden sugerencias y apoyo para lograr los aprendizajes esperados. Pero eso mismo se hace con los profesores, con los directores y demás figuras que integran la educación. Ahora bien, ¿cómo se hace la evaluación en la práctica? En la práctica, nosotros evaluamos de la siguiente manera. En primer lugar, buscamos que el estudiante comprenda cuál es el aprendizaje esperado que se está evaluando y que lo entienda en sus propias palabras, de una manera sencilla, no como está en los planes y programas de estudio.
También buscamos que la familia comprenda el aprendizaje esperado para que realicen el respectivo acompañamiento. Luego, identificamos un problema del contexto sobre el cual se va a evaluar y junto a ese problema planteamos un producto concreto, por ejemplo, un informe escrito, un video, un podcast, una infografía, un registro de chat, un registro de videoconferencia. Eh, eh, También se podría tener una presentación, un video interactivo, un ensayo, una reseña, un resumen, un análisis de caso por problemas de contexto en matemáticas, un informe de laboratorio en química o física. Y entonces, con base en ello, ya se utilizaría un instrumento que se les da a conocer a los alumnos desde el inicio y que también se les enseña a utilizar, no solamente a conocer, como por ejemplo una escala, una lista de cotejo, un registro de observación, una rúbrica sintética, una rúbrica analítica, una matriz. Y con base en ello, entonces, se busca que los alumnos se autoevalúen, pero también que se coevalúen, el docente heteroevalúa y luego se busca que la familia socioevalúe. Y a partir de allí, entonces, se genera el acompañamiento para la mejora y luego la socialización, que ya lo expresé antes. La socialización, no solamente del proceso, sino también del producto. Excelente. Que en este caso se busque que todos los que formamos parte del proceso educativo seamos partícipes de este proceso evaluativo, ¿no? Que todos tomemos parte y Así podamos es. contribuir a este acompañamiento que menciona, doctor, que creo que muy bien lo comenta y hace falta, porque tristemente a veces nos quedamos cortos con el proceso evaluativo, ¿no? Nos Así es. quedamos hasta la reflexión, pedí la Exacto. orientación y ahí quedó todo. Y que sea, Entonces, y creo yo que que sea un proceso muchísimamente está bien planteado. colaborativo. Y que sea un proceso colaborativo, que esté implicada la familia, que estén implicados todos los profesores, el director o directora, el supervisor, el asesor técnico pedagógico, etcétera. Y que así como trabajamos la evaluación en los estudiantes, hay que trabajar la evaluación en los maestros para el desarrollo del talento y lo mismo en los directores, etcétera. Excelente, doctor. Ahorita que estamos platicando de esta cuestión del enfoque socioformativo, me gustaría también que platicáramos de cuáles serían los retos y también las oportunidades de aplicar este enfoque ahorita en los entornos digitales con la cuestión que estamos viviendo de confinamiento, de contingencia por esta pandemia. ¿Cuáles serían los retos y las oportunidades que tenemos de la implementación de este tipo de enfoque, pero en los entornos virtuales, doctor? Muy bien, hay tres retos. El primer reto es enfocarnos en el mismo problema de la pandemia. O sea, yo invitaría a todos los que nos están viendo en este momento y a los que nos vean en diferido a que reflexionen cómo están abordando el tema de la pandemia en el proceso educativo. Por ejemplo, cómo están abordando los profesores de matemática esta pandemia. ¿Cómo la están aprovechando para trabajar las operaciones con fraccionarios, para trabajar el número pi, para trabajar lo que tiene que ver con las ecuaciones cuadráticas o con los límites, o simplemente para abordar los números o para trabajar las habilidades esenciales en el español, hablar, escuchar, escribir, leer y así sucesivamente? Ese es el primer reto. Buscar abordar la pandemia, es decir, esta crisis en la salud mundial por el COVID-19 como el eje clave de la formación. No buscar problemas abstractos, en lo cual a veces caemos los profesores, sino abordar este problema que tenemos y los problemas asociados a este, por ejemplo, el problema de la salud mental, los otros problemas de salud que se están ocasionando por no ir a las instituciones de salud precisamente por miedo a evitar el contagio, los problemas económicos, los problemas políticos, el problema ambiental. Ese sería el primer reto. El segundo reto es lograr que los estudiantes tengan acceso a la tecnología digital.
no solamente a la televisión, sino ante todo al Internet. En la actualidad, para lograr una plena formación necesitamos la tecnología digital. No es suficiente la televisión. ¿Y qué significa esto? Significa que los estudiantes tienen que tener medios tecnológicos para poder interactuar en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes necesitan tener acceso a sistemas de videoconferencia, a sistemas de evaluación en línea por medio de portafolios digitales o pruebas en línea. Los estudiantes necesitan tener acceso a aplicaciones para elaborar videos, etcétera. Y la herramienta básica es un computador con acceso a Internet. Entonces, ese es un reto. Tenemos que buscar que los estudiantes tengan eso, un computador con acceso a Internet, y que la educación no se quede solamente en la televisión, porque es insuficiente. Necesitamos la tecnología digital como complemento. O si es posible que la tecnología digital sea el centro y que la televisión sea el complemento. Esa es la mejor manera de entender, porque la televisión hoy día ya no es el centro de nuestras vidas. El centro de nuestras vidas es lo digital, a través de videos, a través de infografías, a través de chats, a través de foros, etcétera. La televisión debe ser un complemento. Y el tercer reto es buscar que los líderes sociales y políticos sean un ejemplo de formación integral, sean un ejemplo de responsabilidad, de honestidad, de valor a la verdad y también de compromiso. Entonces necesitamos que los deportistas, que son un referente muy importante en la comunidad, representen también estos valores. Lo mismo que los artistas, pero principalmente los políticos. Los políticos a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional tienen que ser un ejemplo de valores. Y lo mismo tendríamos que decir de los medios de comunicación. Deben de asumir un papel educativo y también trabajar los valores en la sociedad. Excelente, doctor, muchas gracias. Bueno, estamos platicando precisamente de lo que se requiere para lograr poder implementar este tipo de enfoques tan productivos y tan positivos en la educación pues, de los países. Sin embargo, bueno, lo comentan también los maestros aquí en los distintos comentarios, que un gran reto precisamente es la falta de disposición del profesor, la falta de disposición, porque podemos tener todos los recursos, doctor, podemos tener equipo, conectividad, podemos tener todo, pero sabemos que cuando el profesor no tiene las ganas y no tiene la disposición y, por ejemplo, no ha aceptado la nueva normalidad educativa, pues difícilmente lograremos los objetivos académicos, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría pedirle si le pudiese brindar algunos consejos a los maestros para poder implementar a la distancia o a través de los entornos digitales este enfoque, como pequeños puntitos así de manera de resumen para lograrlo implementar. ¿Qué nos podría sugerir? Sí, bueno, en primer lugar, con respecto a que hay algunos profesores que les falta más compromiso, hay que recalcar que eso no solamente es en el gremio del magisterio. En todos los gremios se presentan este tipo de situaciones. O sea, si vamos al gremio de la salud, también nos vamos a encontrar que hay una preocupación porque hay profesionales de la salud a los cuales les falta más compromiso. Y lo mismo, si vamos al gremio del ejército, al gremio de la policía, al gremio de los administradores, de los contadores, de los ingenieros. Entonces, en todos los gremios vamos a tener profesionales muy comprometidos y con liderazgo y otros profesionales, que son los menos, a los cuales les falta esto. ¿Qué se propone de la socioformación? En la socioformación lo que se propone es crear una comunidad
en cada institución educativa. Pero no estamos hablando del Consejo Técnico Escolar, ni de las reuniones que hacemos cada cierto tiempo para hacer alguna celebración, no. Nos referimos a que la planta docente, junto con el director, el supervisor y el asesor técnico pedagógico, y también los representantes de las familias, pues se integren en una comunidad de trabajo, donde haya una formación entre todos y asimismo un acompañamiento entre todos. De tal manera que aquellos profesores que tienen más liderazgo, más experiencia o quizás más motivación, acompañen a otros a los cuales les pueda faltar esto. ¿Y cómo se hace eso? Se hace por medio de proyectos, lo mismo que buscamos con los estudiantes. Porque si vamos a una escuela y decimos, no, de ahora en adelante vamos a trabajar todos unidos, en paz y amor, pues eso se queda en las palabras, en el discurso. Porque creo que algunos de los que están aquí con nosotros se podrán hacer esa pregunta. Claro, voy mañana a mi escuela y digo eso y no va a pasar nada. Claro, no va a pasar nada. Yo aquí conozco varias escuelas que precisamente tienen este problema, el que tú mencionas. De varias escuelas que están aquí en este evento en vivo. Y seguro ellos están pensando, Sergio está diciendo cosas que es imposible cumplir. Ojalá viniese a nuestra escuela a ver cómo es el trabajo, a ver si puede motivar a algunos compañeros con los cuales no hemos podido. Pero a ver, en mi experiencia, la respuesta es que sí se puede. Que aunque haya compañeros profesores que les falte más compromiso, que les falte motivación, que les falte formación continua, que les falte actualización, si hacemos un trabajo colaborativo centrado en proyectos concretos y tangibles, vamos a lograr muchas cosas. Por ejemplo, vamos a trabajar juntos para elevar el nivel de desarrollo de la competencia oral y escrita. Y entonces vamos a planificar entre todos algunas acciones conjuntas. Y vamos a ir haciendo evaluaciones a lo largo del ciclo escolar. Y aquellos que tengan más capacitación en el área apoyan a otros profesores que tengan menos capacitación. Segundo proyecto, vamos a mejorar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático entre todos. Entonces vamos a hacer un diagnóstico colaborativo. Juntemos los instrumentos y entre todos evaluemos a los estudiantes. Y nos apoyamos. Y es posible entonces que dos profesores apoyen a un compañero que de pronto no tiene las herramientas o le falte disposición. Y vamos a ir haciendo evaluaciones cada trimestre a ver cómo los estudiantes van avanzando en su pensamiento lógico-matemático. Y así mismo con la convivencia. Hay problemas de convivencia, por ejemplo, problemas de bullying o de ciberbullying. En este caso sería de ciberbullying. Bueno, vamos a implementar un proyecto entre todos para resolver el problema del ciberbullying. Es que en estos momentos no sabemos cómo podríamos regresar a las escuelas, porque no hay nada planificado. Yo, por ejemplo, me encuentro en estos días con muchas de esas inquietudes. Es que el director todavía no ha planificado nada, es que los profesores no quieren planificar nada, es que el supervisor no aparece, es que los padres de familia no quieren ayudar para ver cómo vamos regresando a la nueva normalidad, es decir, a la parte presencial. Sí. Entonces, ok, vamos a unirnos como comunidad, vamos a hacer un proyecto de cómo vamos a lograr paulatinamente el regreso de los estudiantes a clase de manera organizada, pero ante todo implementando medidas extremas de salud, porque con los niños
No se puede improvisar, ni con los niños ni con los jóvenes, se puede improvisar. Y cuando hablo de jóvenes me estoy refiriendo a los de educación media superior, pero también a los de educación superior, porque ya en algunos países de Latinoamérica, en estos días van a comenzar las clases presenciales. Y yo me pregunto, ¿van a comenzar las clases presenciales con con las medidas de precaución necesarias o las van a comenzar porque así está la orden, porque así es el lineamiento? Si así es el lineamiento, no se puede. Porque con los niños y jóvenes no podemos caer en trabajar sin una planeación. Entonces, ese sería otro proyecto. Vamos a planificar paso a paso cómo sería ese regreso en la medida en que tengamos semáforo verde en la comunidad. En la medida de que en el marco de las condiciones de la comunidad sí se pueda. Porque primero es la salud de los niños y jóvenes que la parte curricular. Eso sí hay que tenerlo presente. Porque las escuelas y universidades, además de la formación integral, tienen unas responsabilidades en el cuidado. Entonces, planifiquemos entre todos cómo vamos a lograr el regreso paulatino a las clases presenciales con las medidas extremas de cuidado, de protección, de prevención frente a esta pandemia. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Y en qué condiciones? ¿Y si va a ser ahora o va a ser más adelante? Entonces, esto también ayuda a que los profesores, a los cuales les falte más actualización o formación continua o compromiso, poco a poco lo vayan haciendo. Conozco casos exitosos en Latinoamérica de instituciones públicas en contextos vulnerables y de alta pobreza que han transformado sus condiciones y han llegado a ser instituciones de excelencia en la actualidad del ámbito público. Y en el caso del magisterio, yo he podido observar que en México, año tras año, ha venido aumentando el compromiso. Y que incluso uno a veces cuando trabaja en una escuela pública y luego va a una escuela particular, ve mayor compromiso en la escuela pública. Yo lo he observado últimamente en países como México, como Chile y también Ecuador. Es decir, todavía nos falta mucho, no lo estoy negando, pero siempre es posible trabajar con aquellos maestros un poco rezagados para que salgan adelante, formando comunidad con ellos, pero con proyectos concretos, no con el discurso, no con los compromisos que se quedan en el simple discurso, sino con hechos, yendo de lo sencillo a lo más complejo, con pequeños pasitos cada día. Sí, es doctor, creo que nos está dando bastantes bases sólidas para entender estos retos que estamos enfrentando, estrategias para poderlo adoptar y por ende, pues ahora sí que lograr los objetivos que nos estamos planteando en las escuelas, ¿no? En varios de los países de América Latina. Nos estamos acercando ya al fin de esta entrevista, pero no sin antes contestar, si nos lo permite y nos hace el gran favor de contestar un par de preguntas que están aquí de algunos maestros. Y esta pregunta que nos pone la maestra, bueno, se me perdió aquí el nombre de la maestra, pero la pregunta es referente a cómo implementar este enfoque socioformativo en la cuestión de la inclusión educativa. ¿Cómo trabajarlo desde ese ámbito? Sí, muy bien. La ventaja de abordar las secuencias didácticas por medio de proyectos pequeños, medianos o grandes es que facilita mucho la parte de la inclusión. ¿Cómo se aborda la inclusión en el enfoque socioformativo? En el enfoque socioformativo, incluir no es que el estudiante esté en el aula haciendo una serie de actividades, no. Ni tampoco que el estudiante juegue con sus compañeritos en el descanso.
ni que algunos compañeros le ayuden a otro en sus dificultades. No. En la socioformación es más que esto. Es más que lo que he dicho. En la socioformación, la inclusión consiste en que todos los alumnos trabajen de manera colaborativa en abordar retos, en resolver problemas y que se apoyen los unos a los otros. Por ejemplo, si en un aula tenemos a una niña con síndrome de Down, entonces lo que plantea la socioformación es que la niña debe participar en el mismo proyecto que están los demás compañeros. Y los compañeros colaboran con ella en diversas actividades y también ayudándole a desarrollar ciertas destrezas si es necesario, pero la niña a su vez colabora con sus compañeros y también les ayuda a ellos. Es un dar y recibir. Para nosotros en la socioformación eso es clave, dar y recibir. No solamente recibir, no solamente dar, es dar y recibir en un proyecto conjunto. Y esto pues se trabaja con cualquier tipo de discapacidad o con cualquier condición que tengan los estudiantes, por ejemplo, de pobreza o porque vienen de otros contextos socioculturales, etcétera. Entonces, ahí está la misma metodología. Logramos una plena inclusión al implementar proyectos centrados en la resolución de problemas reales donde estén involucrados todos los alumnos, considerando sus características culturales y también socioeconómicas y personales, dando y recibiendo. Si tenemos a una niña con síndrome de Down en primero de preescolar y el propósito del profesor o de la profesora es que los demás compañeritos jueguen con la niña o le ayuden, pero no de manera bidireccional, no buscando también que la niña se integre con los otros y que también le ayude a los otros en ciertas cosas, no vamos a lograr una plena inclusión. Porque el desarrollo del talento en todos los seres humanos es a partir de retos, dando y recibiendo, trabajando de manera colaborativa, no solamente recibiendo, no solamente dando. Y obviamente involucrando a la familia, a toda la comunidad educativa y a las organizaciones sociales y empresariales, junto con los sistemas de apoyo, obviamente. Los sistemas de apoyo especializados, como los que brinda la USAER en México. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos una pregunta más y es la siguiente. ¿Cuál es la función de la escuela al diseñar proyectos formativos enfocados en la socioformación ante la comunidad, alumnos y docentes? ¿Cuál sería esa función o el papel de? Muy bien, en la socioformación, el concepto de escuela se ha transformado. ¿Sí? Más que una institución con aulas en las cuales están los estudiantes recibiendo conocimientos, en la socioformación la escuela es una microcomunidad. Una microcomunidad que busca resolver sus propios problemas, como por ejemplo el ciberbullying, la contaminación con basuras, los problemas de autoridad o de aprendizaje, etcétera. Pero asimismo, como microcomunidad, tiene una responsabilidad con su comunidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad con la comunidad que rodea la institución educativa? Es ayudar a diagnosticar los problemas que se tienen, pero también proponer soluciones y trabajar en algunas de ellas. Por ejemplo, una institución educativa que aplica la socioformación contribuye a prevenir la violencia intrafamiliar en la comunidad,
contribuye a prevenir los problemas de contaminación, contribuye a prevenir los problemas de abuso, contribuye a hacer conciencia sobre la importancia del respeto, busca fomentar el cuidado de la salud. Entonces, más que transmitir conocimientos o enfocarse solamente en los planes y programas de estudio, es también buscar que la comunidad en la cual está la institución se desarrolle. Y la visión es en el marco del desarrollo social sostenible. ¿Y qué es el desarrollo social sostenible? El desarrollo social sostenible es lograr la calidad de vida, la convivencia y el desarrollo socioemocional dentro del cuidado del ambiente y también el fortalecimiento del desarrollo económico. Muy bien. Muy bien, doctor, excelente. Me gustaría ahora pasar a otra pregunta en particular, que es, bueno, que nos puede platicar y compartir sobre sus próximos proyectos, si tiene algún evento en puerta, algo para invitar a toda la comunidad aquí en la página del profe Witsi, de alguna actividad que tenga próximamente que nos quiera invitar. Adelante. Bueno, pues a ver, yo todo el tiempo estoy trabajando en la socioformación, conformando redes, equipos de investigación, pero también grupos de trabajo. Entonces, les invito para que estudien la socioformación y consideren su aplicación en las instituciones educativas. Este enfoque se complementa muy bien con las distintas reformas educativas que se tienen en Latinoamérica en la actualidad, como en este caso la reforma educativa en México, o la reforma educativa del Perú, o la reforma educativa de Colombia, o la reforma educativa del Ecuador, porque son reformas que también han retomado elementos de la socioformación. Entonces, mi principal invitación es a que apliquen este enfoque en sus instituciones, a que hagan grupos de estudio, y aquellos que tengan un compromiso con la investigación, pues los invito a que se unan a esta red de investigación de la socioformación en Latinoamérica. Me escriben simplemente a través de Facebook o a través de LinkedIn y yo ya les envío pues mayores indicaciones o mi equipo de trabajo. Y próximamente pues tendremos también 2 congresos sobre de desarrollo de habilidades socioemocionales. Un congreso es la próxima, dentro de 2 semanas, que es sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales en la práctica, con estrategias concretas para aplicar en las instituciones educativas, pero también en las organizaciones sociales. Si necesitan mayor información, pues ahí está la convocatoria en mi página web. Termina en S Tobón 5, así me ubican, S Tobón 5, Sergio Tobón. Y otro congreso más de investigación se va a llevar a cabo los días 29 y 30 de octubre. Ambos congresos son en línea. El primero es el 9 y 10 de octubre y el segundo el 29 y 30 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tobón. Y bueno, como usted comenta, pues aquí está la dirección para su fanpage en Facebook, por si tiene alguna duda, alguna información referente a si desean estudiar este enfoque que es sumamente funcional y que, bueno, creo yo que nos deberíamos de animar a continuar nuestro trayecto formativo, alguna especialización, algún doctorado en esta área, creo que no está por demás, es algo que a los profesores nos serviría muchísimo para lograr implementar este tipo de enfoques con nuestros estudiantes. Doctor, primero que nada, agradecerle su tiempo, agradecerle el espacio que nos brindó a los maestros aquí de este foro, que están muy contentos con su participación, no han dejado de mandar mensajes aquí al inbox, y bueno, no puedo proyectar todos los mensajes que han puesto, sin embargo, agradecerles también a todos por el estar aquí, agradecerles que hayan estado pendientes en esta transmisión. Para mí fue un verdadero honor y un gusto, doctor Sergio Tobón, el que haya estado aquí con nosotros compartiendo este espacio, su experiencia y toda la información y esos tips que nos llenaron de
ahora sí que de conocimiento para poderlo llevar a este reto que estamos enfrentando los profesores ahorita en la educación virtual, en la educación a distancia. Muchísimas gracias nuevamente. Los invitamos a que sigan al doctor aquí en su fanpage de doctor Sergio Tobón, o ese Tobón 5 como lo comentó ahorita, y también aquí le den me gusta a la página del profesor Witsi. Muchísimas gracias, los invitamos a que le den compartir a este video para llegar a muchos profesores y profesoras aquí en América Latina. Muy contentos de que hayan estado aquí tantos compañeros, nos vemos en la próxima emisión y bueno, no sé si gusta despedirse, doctor Sergio, por favor. Sí, sí, muchas gracias por esta invitación. Realmente para mí es un honor estar en tu comunidad, una comunidad tan grande a nivel de Latinoamérica en Facebook y que pues tenemos tantos espectadores y tantas personas participando en este momento, como también luego en el video grabado. Yo les invito igualmente a que visiten mi página web porque allí hay varios recursos gratuitos. www.cife.edu.mx, buscan recursos y allí hay libros, videos. Sobre todo hay un libro con los conceptos básicos de la socioformación que se llama Ejes Fundamentales de la Sociedad del Conocimiento y la Socioformación. Y también hay un libro sobre evaluación socioformativa que trae ejemplos concretos de diferentes instrumentos de evaluación que aplicamos en este enfoque. Por ejemplo, se describen listas de cotejo, escalas de estimación, rúbricas, análisis de casos. Todo esto es libre, no tienen que registrarse, no se toma, tampoco se detecta la IP, no se envía publicidad de nada. Simplemente el deseo que hay es compartir. Entonces, lo pueden hacer si les interesa. Y profesor Wesse, pues felicitarlo también porque lo que usted está haciendo es un ejemplo de trabajo socioformativo. Aquí, con esta comunidad donde aprenden unos de otros mediante diferentes tipos de recursos, mediante este tipo de eventos. Eso es un ejemplo de comunidad socioformativa. Lo felicito y siga así liderando este tipo de proyectos que son los que necesitamos en la educación latinoamericana. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco por sus palabras, por estar aquí, por compartir con toda la comunidad. Aquí nuevamente publiqué la página que nos acaba de indicar, www.cife.edu.mx, y bueno, yo ya lo he explorado en varias ocasiones y hay mucho material muy bueno. Hay una excelente oferta educativa, así que espero que exploren la página y vean todo lo que nos comparten y la distinta oferta que tienen para nosotros los profesores. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y pues nos vemos y pronto si Dios quiere. Muy buena tarde, muy buenas noches a algunos. Hasta la próxima.